tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como toda la semana estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, como toda la semana, feliz de estar aquí en el programa. Hoy a esta hora que da como previo al almuerzo, tengo un poco de hambre, así que me estoy tomando un café para tratar de engañar el... Sí, no, me parece bien. Además que ha hecho, ahora como ha el hecho pisco frío. sour, sí, pero se ha hecho frío. Sí, ha hecho frío. Yo encuentro que más ratito, así como el aperitivo. Sí, por aquí el aperitivo directo. El aperitivo directo y el almuerzo tarde. Sí. Sí. Bueno, pero en todo caso vamos a seguir viajando. ¿Y a dónde nos vamos hoy día? Nos vamos a ir a un lugar que está muy, muy de moda. Hay mucha gente que quiere viajar. Hace rato que está de moda, sí, pero no, como que no para la moda. No, y de hecho nos han preguntado mucho y ya tomamos una decisión que el 2027, sí, qué increíble, estamos tirando el tejo ya. Porque el 2026 ya está clarísimo, no lo hemos anunciado, pero ya les vamos a contar. El 2027 en marzo vamos a ir por esos lares en forma real, no sentaditas aquí. No, en Radio Agricultura. Claro, no virtual, sino que de manera presencial. Presencial, se suben al avión con nosotros. Exactamente, vamos a ir a Turquía. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Me parece muy bien. Sí. Que lo primero que hay que decir es que si uno dice Turquía, como República de Turquía, como es hoy día, es una nación, o sea, bastante muy, muy joven. De hecho, nace recién en 1923, ¿ya? Cuando se produce tras la Primera Guerra Mundial, la guerra por la independencia, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, que probablemente es un personaje que todos tenemos muy en mente, que proclama la abolición del sultanato, del califato y la creación de la República de Turquía. Tú sabes que yo en mi casa, toda mi vida, desde que yo era muy chica, teníamos un perro, pastor alemán, siempre eran pastor alemán, tuvimos varios, pero se llamaba Kemal. Y se llamaba Kemal porque mi papá estaba leyendo una biografía de Mustafa Kemal Atatürk cuando llegó el perro, pues, y quedó Kemal, y después había Kemal 1, Kemal 2, Kemal 3, y creo que el perro de mi mamá todavía se llama Kemal. Imagínate, y sabes tú que él se llama, o sea, de nombre, su nombre es Atatürk, ¿ya? O sea, perdón, es Mustafa, y Kemal significa como el perfecto, claro, como the best, y se lo habría puesto profesor de matemática en el colegio. O sea, era seco. Seco. Y Atatürk es padre de los turcos, sí, que eso en el fondo es el título como casi honorífico que le entregan, de hecho, en el Parlamento en 1934. Así que, sí, pues un buen nombre, fíjate qué mal. Sí, suena bien, es que más que todos los nombres cortos suenan bien para perro. Pero yo hace rato quiero ponerle a uno, vamos a ver, pero me encantaría ponerle, pero con apellido, Tommy Shelby. ¿No encontráis que con apellido quedan bien? Sí, quedan regios. Sí, te hace falta otro perrito. Bueno, pero en fin, exactamente, Turquía moderna es muy nueva, pero hay anterior, hay muchas capas en lo que es la zona de Anatolia. De hecho, si nos vamos en el tiempo hacia atrás, vestigios, los primeros vestigios humanos nos encontramos ahí. De hecho, se considera que la primera urbe, o sea, el momento en que el hombre deja de ser cazador-recolector y se descentraliza, la primera ciudad estaría registrada precisamente en esa zona. Sí, pues exactamente. Hay restos de esa ciudad y de hecho hay reconstrucciones de esa ciudad que son bien impresionantes. Porque son casas como modernas, así parece como las casas mediterráneas, el condominio que hicieron ayer. De ahí sale la idea de como el condominio de casas mediterráneas, totalmente. ¿No? Nadie ha inventado nada. Y las ventanas chiquititas y largas. Sí. Ahora, le falta como las Commerlin, porque no tienen. Pues que en esa época no existían. Pero sí, o sea, es la misma estructura de las casas mediterráneas de hoy día. Sí, igual. Esas ventanitas más para hacer que entrara la luz. Así que claro, está esa primera ciudad, existen los restos. Está también, y dentro de las cosas que se han descubierto, unos nombres que son bien impronunciables, lo que sería el primer templo de la historia, sí, o sea, el primer lugar dedicado como para la veneración de algunos dioses, que además habría quedado sepultado bajo tierra por 8.000 años y por lo tanto todavía siguen trabajando los arqueólogos y probablemente van a ir descubriendo más cosas. Y dentro de las cosas que se han encontrado ahí, en esa ciudad está una diosa que es realmente espectacular. Sí, de estas diosas madres que son gordas, o sea, que muestran así, pero que hay muchas, de hecho, sí, es una de las cosas interesantes porque cuando uno hace mitología como comparada, se encuentra con ciertos patrones que son comunes de gente
que, insisto yo, no tenía WhatsApp, no tenía Instagram, o sea, no se copiaban entre ellos, sino que es algo natural al ser humano de venerar la fertilidad, porque la fertilidad, la tierra es la que da de comer, la tierra femenina, la diosa femenina, en fin, parte de eso propio que tiene que ver con las culturas sedentarias. Claro, y entonces son esas pequeñas esculturas, estatuillas chiquititas, de estas gorditas donde están muy marcados todos los órganos de reproductivos. Una pechuga gigante. Claro. Y ¿cómo se llama? La verdad que es una belleza. Algún día podríamos invitar a la Carola Ducci a que nos viniera a contar de la diosa, que ella le mata ese tema. Le encanta todos esos temas. Sí. Pero además hay que decir que esta zona va a estar ocupada por los hititas, lo que se llama el Ati. El Ati va a tener ciudades importantes como Atuya, que va a tener una cantidad importantísima, como 50.000 habitantes, en una época tan temprana, impresionante. Y en torno a este mundo hitita estaría y habría estado porque cuando nosotros hablamos del hallazgo de Troya, Troya nos lleva a lo mítico, y sin duda Schliemann en el siglo XIX, este alemán que no era arqueólogo pero que va a ser arqueólogo, va a terminar desenterrando en la zona de Izarlik digamos varias Troyas. Y de hecho la séptima se considera que sería la Troya de Homero, pero efectivamente era una ciudad en una entrada estratégica para el mundo comercial que tiene que ver con el mundo hitita, la original, digamos, la histórica, porque además ahí hay varios personajes como Strauss, por ejemplo, que ha escrito un libro en relación a la Troya histórica, porque una cosa es la mítica y otra cosa es la histórica, que evidentemente hay ciertas cosas que se cruzan, pero Troya también está en lo que hoy es Turquía. Exactamente, están cuando las ciudades, o sea, como que las ciudades se desplazan hacia la costa del mar Egeo, ahí vamos a tener no solo Troya, sino que varias otras ciudades, porque poco a poco van a comenzar a aparecer en esta historia los griegos, que comienzan a desarrollarse, comienzan en el fondo a surgir las distintas polis que van a ir también hacia esos territorios. Y entonces ahí van a haber ciudades, que son ciudades que incluso eran fundaciones anteriores a los griegos, pero que los griegos van a llegar ahí y que posteriormente, después en tiempos de Alejandro Magno e incluso después en tiempos del Imperio Romano, van a ser, o sea, verdaderas joyas, ciudades que son, o sea, realmente impresionantes. No, sin duda, ahí está Éfeso, que es de las ciudades romanas mejores preservadas, donde está la biblioteca de Celso, pero básicamente la ciudad de Éfeso es una ciudad en la cual uno puede caminar, más bien una ciudad romana, pero con estos, digamos, fundaciones anteriores griegas y helenísticas, que además está vinculado a todo lo que tiene que ver con el mundo bíblico, podríamos decir, o sea, con el mundo del Nuevo Testamento. Pensemos en los apóstoles, en el propio Pablo, porque hay efectivamente esta diáspora y estos viajes y básicamente las cartas van a tener que ver con este mundo. La ciudad de Pérgamo también, que también era una fundación romana importante, que quedan vestigios, pero no tanto, donde efectivamente gran parte, o podríamos decir, lo más importante que se encontraba en esa ciudad era el famoso altar de Pérgamo, que hoy día está en Berlín, en un museo magnífico, porque hay que decir que los alemanes son lejos los mejores para los museos. El museo es el Museo de Pérgamo, están las ínsulas en Berlín y está armado completo. Tú te preguntas, ¿cómo se lo llevaron? Y la respuesta tiene que ser como alienígenas ancestrales. No hay son otra son alemanes. Yo creo que nadie más en ninguna. Un Deutsch. No, esa gente lo catalogó. Imagínate desarmar un edificio en cuadraditos, ponerles números y después armarlo bien. ¿Te puedes imaginar cómo lo harían acá en Chile? No, quedaría pésimo, terrible. Así que no, claro, ahí están todas esas ciudades importantes. Pero sin lugar a duda que dentro de las fundaciones que sí tienen que ver con el mundo griego, está la ciudad de Bizancio. La ciudad de Bizancio, que van a ser los megarenses, los de la polis de Mégara, que van a llegar hacia el Bósforo, van a fundar primero una ciudad que está al otro lado, en el fondo, que es Calcedonia, y posteriormente se dan cuenta de que en el continente, en el fondo, al lado europeo, era una muy buena ubicación, porque además está esa entrada de mar, que es el magnífico Cuerno de Oro, y entonces van a fundar ahí, habría sido un tal Bizas el que funda la ciudad de Bizancio. Y Bizancio, con el tiempo, bueno, se va a transformar, vamos a ver, en Constantinopla, y bueno, hoy día es la ciudad de Estambul, que claro, es como el corazón de la historia de Turquía. Claro, sin duda, o sea, un lugar que va a ser fundamental
específicamente ya en la era romana, porque hay que entender que el Imperio Romano va a penetrar todo esto, como hablábamos de esta ciudad de Éfeso y de Pérgamo, y obviamente posteriormente, en la medida que el imperio se extiende, van a venir las divisiones del imperio, la tetrarquía y finalmente también, digamos, el imperio ya dividido en dos. Pero en el marco del concepto del Oriente va a ser Constantino primero el que va a establecer la nueva Roma, una nueva capitalidad en una ciudad que le va a poner su nombre. Y de ahí viene Constantinopla. Y hay que comprender que cuando ya el imperio se divide, el imperio va a perder sus provincias occidentales. O sea, cuando nosotros hablamos de cayó el imperio romano, cayó la parte occidental. Pero la parte oriental va a seguir existiendo con Constantinopla a la cabeza, y ahí hay periodo de oro del llamado, los historiadores son los que hablan del imperio bizantino, pero en verdad es el imperio romano de Oriente. Y este imperio romano del Oriente va a intentar recuperar las provincias occidentales y de hecho va a completar la era romana en cosas fundamentales. La era de Justiniano no solo recupera gran parte del imperio hacia digamos, el occidente, sino que también completa todo el derecho romano. Por lo tanto, podríamos decir, y también va en buen chileno a enchular parte de Constantinopla, porque si nosotros hoy día llegamos a Estambul, llama la atención muchas cosas, pero probablemente lo que más llama la atención y sigue llamando la atención es Santa Sofía. Santa Sofía es un edificio magnífico, un edificio romano que parte en la era de Constantino, pero que posteriormente va a ser completado y llegado al edificio como lo vemos hoy en la época de Justiniano. Y de hecho es un edificio magnífico, porque cuando uno va a Roma, uno entra al Panteón Santa María de los Mártires hoy día y es un edificio impresionante, es entrar a un edificio romano completo. Pero es un edificio que tiene una cúpula maravillosa, pero cuando uno entra a Santa Sofía, no es una cúpula, son cúpulas, medias cúpulas, cuartos de cúpula, no, es una cosa realmente impresionante, y eso explica que hasta el día de hoy sea el edificio más emblemático. Yo me atrevo a decir que es una de las construcciones más magníficas del mundo. Sí, pues, porque además combina y es como la síntesis de todo lo que venía de esa tradición de la arquitectura del mundo romano y todo lo que venía de atrás, pero que tiene además ese aire de esa cosa oriental. Eso que don Héctor Herrera decía, que el helenismo es cuando los griegos se viste de Oriente. Sí, me encantaba eso. Sí, pues, ¿no? Eso además que creo que es la mejor manera de explicarlo. Yo encuentro que cuando vayamos ahora tenemos que vestirnos de Oriente. Sí, pues vamos nos veríamos espléndidos. Como corresponde. Sí. Harto dorado. Harto dorado, sí, de todas maneras, Sí, pues, pero no, Constantinopla, Estambul, es una ciudad magnífica. Sí, pues ya hay varias otras cosas, no sé, por la cisterna basílica, que no increíble. Es una, sino que hay varias, y que hablan también de la importancia que tenía para este mundo. El agua, claro, o sea, hay muchos vestigios de ese mundo en esta ciudad, que en alguna oportunidad leí el concepto que decía que es como un palimpsesto, y me gustó muchísimo porque es como una especie como de documento antiguo al que se le han intentado como borrar, ¿ya? ciertas huellas, sí, y poner otras cosas encima, porque si uno piensa hoy día en la ciudad de Estambul, Santa Sofía hoy día tiene minaretes porque fue convertida en mezquita, después va a haber un periodo que va a ser museo y hoy día nuevamente mezquita. Entonces como tratar de lo borro, le pongo, lo quito, le pongo. Exactamente, sí. Así que eso tiene de magnífico. Sí. Pero además hay que comprender que todo este periodo bizantino va a durar largo tiempo. Entonces, si nosotros pensamos en el siglo XI, cuando la dinastía Comneno va a tener que comenzar a hacer frente al creciente mundo musulmán, va a pedirle ayuda a Occidente. Y eso va a implicar que Urbano II llame a la cruzada. Y es bien interesante porque cuando los cruzados que venían de la zona de Champagne, la gran mayoría, sobre todo en la primera cruzada, cuando llegan a la Constantinopla, es que no lo podían creer. Occidente era muy poco sofisticado. Bien pobretón. Comían mal, se vestían mal, olían mal, sin duda. O sea, yo no tengo ninguna duda al respecto y que alguien no me lo venga a decir, porque esa gente no tenía ni desodorantes, ni perfumes, ni ninguna de esas cosas, pero Oriente sí. Entonces, Oriente va a implicar, yo diría que como una exaltación a los sentidos. O sea, yo me imagino lo que tiene que haber sido el shock psicológico de esos caballeros cruzados. Además, esos caballeros cruzados que habían cruzado desde Francia a caballo hasta Constantinopla. O sea, llegaron, pero es decir,
más cansados que caballo bandido, o sea, y absolutamente destruidos. Y deben haber llegado y les deben haber hecho unos baños con pétalos de rosa, o sea, no lo podía. Una cosa, una cosa magnífica, que evidentemente va a... De hecho, Constantinopla va a ser objeto de deseo, y por eso en la Cuarta Cruzada los genoveses y los venecianos van a terminar saqueándola y controlando ese lugar. Pero claramente este mundo bizantino va a comenzar a tener amenazas que van a venir de bastante lejos. Claro, pues la amenaza va a ser precisamente porque comienzan a surgir los grupos túrquicos. O sea, hay que pensar que no hay turcos en Turquía hasta recién en el siglo X. O sea, de hecho, el llamado de Alejo Comneno es porque efectivamente aparecen estos turcos que claro vienen bastante lejos de la zona como del desierto del Gobi, o sea, como arriba de Mongolia, ¿tá? De ahí son los turcos. Entonces esa es la primera cosa que hay que tener en cuenta, de que cuando uno habla de árabe, o sea, los árabes no son turcos, aquí muchas veces se hablaba, ya vamos a explicar por qué, pero a cualquiera se le decía el turco, pero son distintos pueblos. O sea, una cosa son los árabes, otra cosa son los turcos, y hay que entender que también ahí por el Medio Oriente hay persas, ¿ya? Entonces eso hace que sea un mapa, podríamos decir, muy variado. Entonces estos turcos son distintas tribus, que eran tribus en el fondo de estas estepáricas, que no son unificadas, por lo tanto son distintas, y que comienzan a avanzar. Y van a llegar a la península de Anatolia, y dentro de los grupos, los importantes, va a estar uno que son los selyukíes, que nosotros siempre decimos selyúcidas, pero el líder de ellos se llamaba Selyuk. Y ellos van a comenzar a tomar territorio y se van a enfrentar al mundo bizantino y los van a derrotar en la batalla de Masinket en el año 1071. ¿Ya? Entonces ese podríamos decir el primer enfrentamiento. Y aquí entonces viene, van a tomar el control, ¿ya? de muchos de esos territorios, y viene precisamente el llamado a la cruzada. Pero lo importante, en el fondo, para lo que va a ocurrir con el Imperio Bizantino es cuando estas tribus turcas o estos selyúcidas van a comenzar a dividirse, o sea, a atomizarse el poder, y van a haber distintas tribus. No me cuentes. Te cuento. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de las tribus túrquicas, que además hay que decir que, bien, primero aparecen los selyukíes, pero también había aparecido el Islam, porque estas tribus túrquicas, una de las cosas que va a complejizar más la situación va a ser que se van a islamizar. Claro, pues desde el año, o sea, en el fondo, piensen ustedes que Mahoma se muere en el año 632. Entonces, a partir de esos años surge el Islam, un Islam que avanza rápidamente, un Islam que tiene como característica el hecho de que está unido lo político con lo religioso, y en menos de 100 años el Islam tiene controlado todo el norte de África, todo el Medio Oriente. Y la península ibérica. Claro, cruzan a la península ibérica en el año 711. Entonces es una religión de rápida expansión. Entonces este Islam que surge en la península arábica con los árabes, bueno, va a expandirse porque se van a ir convirtiendo a el Islam distintos pueblos. Dentro de ellos, los turcos. Los turcos, en la medida que avanzan hacia la península de Anatolia, se encuentran con el Islam y se convierten. Entonces tenemos turcos islamizados. Y entonces, dentro de esos turcos islamizados están estos selyúcidas que no van a lograr tener el control bajo un solo líder, y comienzan a surgir distintos grupos. Y entonces, dentro de esos grupos, el más importante es el grupo que lideraba Osman. Y esos son los osmanlíes. Exactamente. Que él se llamaba, a sí mismo, Uthman. Y de ahí viene el hecho de que en Occidente se los denomine otomanos. Claro. Pero en realidad el término, así como los selyukíes no se llaman así y no selyúcidas, los digamos otomanos no se llaman otomanos, se llaman osmanlíes. Exactamente. Entonces la casa de Osman va a crecer. La casa de Osman va a crecer, y crece de una manera impresionante, porque la verdad es que este Osman en el año 1299 simplemente decide dejar de pagar el tributo a los selyukíes, que estaban debilitados, y comienza su expansión territorial.
Y hay que pensar que cuando, después de que Osman muere, o sea, 60 años después de que Osman muere, los osmanlíes ya tienen el control de toda Anatolia e incluso han cruzado al otro lado del continente europeo y han tomado parte importante del territorio, en el fondo, que avanza hacia lo que es, no sé, la zona de los Balcanes. ¿Ya? Entonces es impresionante cómo avanzan. Y van a ser estos otomanos los que van a enfrentarse al Imperio Bizantino, un Imperio Bizantino que ya está súper en decadencia, que ha ido perdiendo territorio y que en el fondo lo que le queda es prácticamente la ciudad de Constantinopla y muy poquito más. Y obviamente que Constantinopla, esa ciudad que era la ciudad más importante, podríamos decir, de la época, ese lugar de cruce de caminos, de todas esas cosas que tú estabas hablando, de las riquezas, de la sofisticación, era objeto de deseo y los otomanos querían tomar Constantinopla. Y va a ser Mehmed II el que lo va a lograr. Sin duda, y además lo va a lograr usando cañones, porque Constantinopla era una ciudad que parecía inexpugnable porque tenía unas murallas que habían logrado resistir siglos. O sea, pensemos que los propios vikingos intentaron saquear Constantinopla, los vikingos del Rus de Kiev, y no habían podido, y estamos hablando que eran fieros guerreros. Posteriormente, aunque fueron tomados, nunca las murallas cayeron. Sin embargo, los cañones va a ser una nueva tecnología que va a permitir caer, pero por otro lado van a cortar la cadena, tenía una cadena en la entrada, el cuerno de oro, claro. El cuerno de oro, para impedir que las embarcaciones entraran. Y por lo tanto esa cadena está hoy día exhibida como parte de, podríamos decir, el trofeo de ese triunfo, el recuerdo de ese triunfo. Y obviamente que una vez que cae en manos de estos turcos, por una parte vamos a tener que Santa Sofía se va a convertir en mezquita, y se le van a poner los minaretes, que lo tiene hoy día tiene 4, pero básicamente hay que entender que la estructura era sin eso. Pero además se va a construir el palacio de Topkapi y evidentemente también este nombre, más bien se va a establecer esta sublime puerta, que es podríamos decir un sinónimo de denominar al imperio. Ahora vamos a hablar del Imperio Otomano. Claro, y el Imperio Otomano la verdad es que era como una puerta, o sea, una puerta que era como entre el Oriente y Occidente, y siempre con el afán, los otomanos siempre van a querer continuar el avance hacia el mundo occidental, entrar hacia Europa. Esa va a ser una constante. Así que efectivamente en el año 1453 logran tomar Constantinopla y se inicia la historia de este Imperio Otomano. Es interesante también tener en cuenta por qué logran esto, y lo logran porque tenían un ejército profesional y permanente, y estas fuerzas de élite que son conocidos como los genízaros, que van a ser clave, porque hay que comprender que es una época donde nadie tenía un ejército profesional. No, pues, y este va a ser el primer ejército profesional, un ejército que está en función en los 365 días del año, o sea, si no estaban combatiendo, se estaban preparando, y además que los otomanos tenían también una costumbre de esbirme, que era de, en el fondo, secuestrar, raptar niños, que eran niños cristianos, a los que educaban desde chiquititos en la absoluta fidelidad al sultán. Y entonces ahí vamos a tener que las manos derechas, los visires, en general salían de estos personajes. O sea, si uno piensa, no sé, en el caso del sultán más famoso y más conocido, que es Solimán el Magnífico, quienes han visto la teleserie tendrán también muy en la cabeza la figura de Ibrahim Pasha. Y Ibrahim Pasha era uno de estos niños que en el fondo se crían bajo o tienen la misma educación que el sultán, se forman en personajes que son inseparables. Así que esa va a ser una de las claves del éxito que tienen estos otomanos, que van a vivir el momento de gloria de mayor apogeo en el tiempos de Solimán el Magnífico, que se convierte en sultán cuando tiene 25 años, en el año 1520. 25 años. 25 años, pero estaba súper preparado porque lo habían educado precisamente para el poder. Él rápidamente se va a dejar la barba para mostrarse mayor. Hay gente que quiere mostrarse mayor, eso es parte de la política un poco, para que lo tengamos. Bueno, claro. Sí, pero en la medida que uno avanza en edad, no quieres verte más joven. Algunos, fíjate, otros no, es divertido. ¿Ah? Pero bueno, efectivamente él va a estar preparado para gobernar, y lo más impresionante es que es Occidente el que lo llama el Magnífico. Yo encuentro que es increíble porque hay muchos que se llaman el Grande, porque fueron grandes, y generalmente se llaman grandes a todos aquellos que son los que hacen los cánones, las leyes, y de hecho
Solimán es conocido en el Oriente, en el mundo bizantino, o sea, digamos en el mundo turco, en Constantinopla, o sea, en Bizancio, en Estambul, es conocido como el Kanuni. Sin embargo, Occidente lo llama el Magnífico. Y lo digo magnífico porque efectivamente, si uno piensa, en la retina nos viene el cuadro de Tiziano, que tiene un turbante gigantesco. Y claro, es magnífico porque va a hacer temer a Occidente, pero es temido y admirado. O sea, hay una admiración profunda. Es una época de grandes reyes. A Solimán le va a tocar enfrentarse con Carlos V, que era el emperador de Alemania, que es el mismo Carlos I de España, a Francisco I en Francia, a Enrique VIII. Es una época de grandes reyes, de grandes conflictos. Pospeste se ha concentrado el poder real y esto va a llevar a una conflictividad que además este avance turco, que además es político y religión, un choque cultural. Y por lo tanto el avance del Islam, hay que controlar, diría la cristiandad, al infiel. Y ese era un poco el llamado que tenía Carlos. Carlos V quería controlar al infiel, y básicamente va a tener que enfrentar el problema del turco por una parte y el problema de la reforma en el imperio. Pero por otro lado, las rivalidades entre los mismos cristianos. Se supone que están en la misma, pero ahí uno se da cuenta cómo es la política. Están en la misma, pero están compitiendo. Y como están compitiendo, Francisco I, rey de Francia, cristianísimo, considera que su archienemigo es Carlos. Y por lo tanto va a unirse, dispuesto a aliarse al turco, al infiel, al el infiel. cristianísimo rey francés. Claro, entonces ahí uno se da cuenta que la política ha sido siempre igual, básicamente. Sí, pues siempre igual. Y además, otra de las cosas que cuando uno analiza lo que pasa hoy día en el Medio Oriente, uno se da cuenta que las raíces de todos estos conflictos están tan enraizados, tan metidos en la historia, que por Dios que es difícil imaginarse un escenario en el que uno tuviera un Medio Oriente pacífico. Porque si uno piensa, claro, Soleimán tenía como obsesión ir a tomar el corazón de lo que era el poder de los Habsburgo. O sea, todos los años intentaba tomar Viena, va a llegar hasta Hungría. De hecho va a tomar Hungría, sí, gran parte. Claro. Hay vestigios hoy día en Budapest clarísimo de la presencia turca. Claro, el rey de Hungría en 1526 muere en la batalla, de hecho, entonces... Pero esa es una obsesión. Pero por otro lado, a los otomanos les va a surgir también un enemigo por atrás, que uno muchas veces no lo tiene muy en mente y se enfoca mucho en lo que pasa hacia Europa. Son los persas. Que son los persas, claro. Los persas que cuando están en tiempos de la dinastía safávida, que es uno de los momentos de esplendor, podríamos decir, del mundo persa. O sea, el mundo persa tiene varios momentos de esplendor. Uno, probablemente el más conocido, es los aqueménidas, cuando se enfrentan a los griegos. Pero después va a haber otros periodos. Y ahí, en ese momento, o sea, en tiempos del papá de Soleimán, de hecho, esa dinastía safávida es la que decide, o sea, ya se habían convertido al Islam, pero deciden tomar la vertiente chiita. Sí. Y eso marca eso es bien importante explicarle a la gente, porque uno siempre escucha de los sunitas, los chiitas, que se pelean entre ellos, que unos son la mayoría y otros son grupos reducidos, pero muchas veces nadie explica, porque siempre, no sé, por lo menos cuando las noticias hablan, te dicen un grupo chiita y no te explican nada. No, pues claro. Claro, y ahí esa disputa por quién es la cabeza del Islam ya viene de esa época. Porque, claro, pero tiene que ver con los parientes sucesores sanguíneos. de Mahoma, claro, los sucesores de Mahoma. Unos consideran que tienen que ser sanguíneos y otros consideran que básicamente es aquel que, y por eso las sunas del Corán, de ahí vienen los sunitas. Claro. Corrígeme si me equivoco, pero... No, está bien, claro, es perfecto. Sí, los chiitas son, en el fondo, los más, podríamos decir, como ortodoxos, que piensan que quien lidera el Islam tiene que ser alguien que venga de la línea directa de Mahoma. Y entonces, de la línea de quien era Alí, que es el último de los califas ortodoxos, que son los parientes de Mahoma. Entonces tenía que seguir por esa línea. Y entonces, Shiatu Ali, de ahí viene chiita. ¿Ya? Y por otro lado, los sunitas consideran que no, que simplemente es necesario que sea una persona que tenga las mismas características, las mismas virtudes que tenía Mahoma, y que aceptan una interpretación de la Sharia, que es la ley islámica, en base a lo que fueron en el fondo los escritos y los consejos del propio Mahoma, que son las sunas. Y de ahí viene el término sunita. Y entonces la mayoría del Islam ya desde esa época era sunita y la minoría chiita. Y hoy día sigue siendo igual. En unas semanas más a ver si logramos
claro que nos vamos a ir de viaje, vamos a ver cómo lo Pero si hacemos no, para de ver vuelta hablar de vamos a Irán. hablar de Irán, porque efectivamente Irán es persa. Irán es persa, sí, sí. Así que, ¿cómo se llama? Es un momento importante, un momento álgido. Si uno piensa en 1520, de verdad que pasan, en torno a 1520 pasan muchísimas cosas. Sí. Y claro, este Soleimán, como te digo, va a constantemente intentar, por un lado, ir hacia Europa, llegar a Viena, y por otro lado tiene estos conflictos por la espalda. Pero sí, como tú decías, es el gran Kanuni, el gran codificador, el gran administrador, deja un imperio súper organizado, pero el problema es que Soleimán va a cometer ciertos errores en términos de su vida personal, ¿ya? Porque los sultanes no se casaban, los sultanes tenían varias concubinas, los sultanes una vez que tenían un hijo con una concubina, dejaban de tener hijos para que no hubiera para guerra evitar civil la guerra civil entre hermanos, claro. Y Soleimán ya tenía su hijo, ya tenía su heredero, que era Mustafa. Sin embargo, aparece una mujer, de la que se enamora. Roxelana. Roxelana, sí. Que en realidad se llamaba como Anastasia, era como Anastasia. Rutena, o sea, de hecho, hoy día podríamos decir que habría sido como ucraniana, colorina, de haber sido bien espléndida, Sí. hay que decir. Y efectivamente él se va a enamorar, se va a casar con ella, la va a llamar Hurrem Hasaki, Claro. la única. Sí, la- pues Hurrem es la que alegría. trae alegría. Después alegría. Haseki, la Haseki, única. la única. Y entonces Hurrem, Haseki, Sultana. O sea, y eso no pasaba, pues no había. Y Soleimán va a vivir en monogamia con ella. Se va a casar con ella y ella era una esclava. Y ella va a tener más de un hijo hombre. Y entonces, evidentemente, que Va a pasar lo que va a pasar. Porque ella sabe que es una mujer poderosa, sabe que Soleimán la escucha, y entonces ella va a comenzar a deshacerse Bueno, mediante de intrigas. hecho se va a deshacer de Ibrahim Pasha primero, Sí. posteriormente se va a deshacer del heredero. Y ese es el Mustafa. problema porque Mustafa era querido, Solimán lo quería, se va a hacer un montaje de alguna cosa y por lo tanto Solimán se va a ver forzado a tener que matarlo, pero esto va a hacer que popularmente sea visto como algo injusto. Él que era visto como el Claro. Kanún, el que hacía las leyes, de pronto se convirtió en un tirano, podríamos decir. Entonces, esto le va a complicar y después ya ella también muere y por lo tanto Solimán va a tener una vejez bastante, yo me atrevo a decir, torturada, no le Sí, ha pasado nada de bien. Iba a morir en batalla, de hecho, intentando tomar Viena, que era su gran obsesión, que además es curioso, porque se cuenta que en esos últimos intentos habría muerto, pero temprano, así como, y estaba, no sé, pues, en la carpa, imagínatelo así, y lo tenían como sentadito, muerto, Claro. pero no querían mostrar No, que pues. estaba muerto, porque su figura era la que generaba la cohesión y la importancia. Claro, y además que él, de hecho también se dice que él hasta en su cama tenía una inscripción, que no me acuerdo textual ahora, pero que dice algo así como que si un gobernante pretende ganar y no va al campo de batalla, o sea, que no piense que existe alguna posibilidad, pues No, claro, claro. tiene que estar ahí, ¿no? Obvio. Hay que, donde las papas queman. Pero a la muerte de Solimán las cosas no van a ser lo mismo. Su hijo va a pasar a la historia como el borracho, ya no como el magnífico. Y de ahí en adelante va a venir, podríamos decir, sultanatos menores, por distintas razones. Van De a hecho, existir regencias de las mujeres. El Beodo, Salim, él pierde en la batalla de Lepanto. Bueno, de hecho. Bueno. Sí, Sí. pues, y claro, empieza la decadencia, vienen periodos de guerras civiles, de sultanes que para evitar que los mataran, bueno, los Los encerraban. encerraban y cuando gobernaban estaban absolutamente locos como cabras. Claro, claro, muchas sultanas, O sea, regencias de mujeres que Claro. se habla del sultanato. Y en eso van a estar cuando va a aparecer un nuevo peligro para este mundo otomano que podríamos decir va a estar encarnado también en una mujer y que es la Rusia, el imperio ruso con Catalina la Grande. Catalina tiene una aspiración de, obviamente, salir al mar por el Mar Negro, pero no solo eso, sino que ella quiere reconstruir la cristiandad y ocupar estos santos lugares, incluido Jerusalén, bajo esta nueva Roma. O sea, ese concepto de Roma, Constantinopla, la segunda Roma, y Moscú, la tercera Roma. O sea, ella va a tener esa aspiración y va a ser una muy buena dupleta con uno de los tantos amantes que tuvo, pero este va a ser como la dupleta de oro, Potemkin, donde va a entrar a una guerra contra los turcos y finalmente va a ocupar la península de Crimea. Sí, pues, en 1770 los derrotan en la batalla de Chesma y eso es impactante porque ahí está involucrado otro de los amantes de la Catalina, que era uno de los hermanos Orlov, que hace una cosa impactante, impresionante. Sale desde San Petersburgo, o sea, del mar Báltico, cruza por Europa por arriba,
¿ya? Baja, entra por Gibraltar, cruza todo el Mediterráneo y les da a los turcos por atrás. O sea, y entonces ganan, porque la flota turca estaba mal, la rusa no estaba muy buena, pero en el fondo sorpresa. La sorpresa, claro. Así que los derrotan y eso, claro, le permite a Catalina poner un pie y tener el control de la península de Crimea en el año 1783. Y ahí los rusos van a transformarse en este nuevo enemigo para los turcos, porque los rusos, ¿qué es lo que dicen? Muy convenientemente. Por una parte, ellos son la madre de todos los pueblos ortodoxos, y de hecho cuando Catalina triunfa, en el tratado que se firma de paz, incluyen los rusos una cláusula, podríamos decir, que es que Rusia tiene el derecho de intervenir en los lugares para poder defender a la población. Según una doctrina Truman. Ortodoxa. Una doctrina Truman de la época. Y entonces, claro, si tú pensás en Jerusalén, habían ortodoxos, cristianos Sí. ortodoxos. En el mundo otomano, toda la tradición que venía del mundo bizantino era ortodoxa. Y en el mundo de los Balcanes. Po. En el mundo de los Balcanes. Y no contentos con eso, los rusos además van a decir, bueno, nosotros somos la madre de todos los pueblos eslavos. Claro. ¿De dónde viene eslavo? Paneslavismo. El paneslavismo. Exactamente. Pero vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando del surgimiento del paneslavismo ruso por una parte, en un contexto de un imperio turco decadente, el llamado enfermo de Europa, y por otro lado vamos a tener un imperio austriaco primero, imperio austrohúngaro después, que también va a estar mirando principalmente hacia los Balcanes. O sea, este enfermo de Europa estaba ahí, todos pensaban que iba a morir pronto, pero no moría nunca. Y es más, muchos convenientemente, políticamente, no querían que muriese. Entonces está lleno de caricaturas en el siglo XIX, donde Napoleón III, emperador del Segundo Imperio Francés, le está dando como sopita, donde los prusianos, básicamente, ya en el Segundo Imperio Alemán, que se ha constituido, lo llevan, no sé, con muleta, y básicamente todos están hambrientos, pensando que en algún momento esto se va a ir desintegrando y que quién se va a quedar con qué. Eso es, claro, es una de las características cuando ya llegamos al siglo XIX, que están todos pendientes ahí, y hay que agregarle a eso que, bueno, sobre todo tras Napoleón van a surgir, de fondo, todos los movimientos nacionalistas, y hay que pensar que este era un imperio que era multiétnico, era un imperio que también era había distintas religiones, y por lo tanto esta especie de crisol era evidentemente que en la medida que surgieran los nacionalismos y los anhelos por lograr independencia iba a llevar a la disolución del imperio. Y entonces hay dos hechos clave. Por una parte vamos a tener la independencia de Grecia, sí. Y por otro lado, a mediados del siglo XIX, en 1853, va a estallar la Guerra de Crimea, y la Guerra de Crimea es probablemente el mejor ejemplo de lo que estaba ocurriendo. O sea, todos saben que iba a morir. Entonces, los rusos se enfrentan a los turcos en esa guerra de Crimea. ¿Y qué es lo que hacen los franceses y los británicos? Así como lo había hecho Francisco I, no van a aliarse a Rusia, no, que era cristiano ortodoxo. Se van a aliar a Turquía. Se van a aliar a Turquía para defender a los turcos, al Imperio Otomano. Al Imperio Otomano, claro, para defender al Imperio Otomano de los anhelos que tenía Rusia. Y entonces ya eso muestra cómo estaba la cosa. Y entonces en ese contexto van a ser los británicos los que un poco van a ir presionando, porque los sultanes se daban cuenta de que estaban en esta decadencia. Habían intentado reformas, el Tanzimat, habían hecho reformas en el ejército. No, de hecho habían cambiado hasta la vestimenta, o sea, habían dejado los turbantes, habían puesto el fez, claro, como el gorrito turco clásico hasta el día, pero también habían comenzado a construir nuevas edificaciones a estilo occidental, barroco, pero además mostrando grandeza cuando no tenían esa grandeza. O sea, pensemos que en este palacio van a poner, está de hecho hasta el día de hoy, la lámpara de cristal de Bohemia más grande del mundo. Sí. O sea, toda la carne en la parrilla. Claro. El palacio de Dolmanache, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero es algo por ahí. Sí. Que es espectacular, y es barroco, o sea, totalmente occidental. Claro, entonces son los británicos un poco los que también presionan para que estas reformas sean cada vez, en el fondo, que lograr que fueran eficientes, y entonces va a haber un momento en el que el sultán va a decidir proclamar una nueva constitución,
O sea, una constitución. Una constitución, claro. Y ahí ya comienza a aparecer un grupo que tenía que ver mucho con lo que estaba pasando por toda Europa, que son los jóvenes turcos. Por supuesto, o sea, respondiendo a la idea de Mazzini, de la joven Italia, de la joven Alemania, de la joven Irlanda, van a surgir estos jóvenes turcos que están empapados particularmente de las ideas de la Revolución Francesa en específico, porque en esa proclama de la Constitución aparecen las consignas de libertad, igualdad, fraternidad, o sea, como parte. El gorro jacobino básicamente está incorporado en eso. Pero evidentemente estos jóvenes turcos es el primer paso, pero ellos querían un gobierno más liberal. ¿Ya? Y por lo tanto querían imponer estas libertades. Y vamos a ver que el sultán lo que va a intentar hacer en algún momento va a ser sacar esta constitución y ahí se va a producir esta guerra podríamos decir, la independencia, que va a estar liderada por estos jóvenes turcos. Claro, estos jóvenes turcos que finalmente van a obligar al sultán a reponer la constitución y finalmente van a obligar al sultán a abdicar. A abdicar, exactamente. Y entonces ellos toman el control y eso justo en el momento en el que el mundo ya está a puertas de la Primera Guerra Mundial. Sí, porque ese año, de hecho en 1908, que es precisamente el momento en que sucede esto, Austria-Hungría se había anexado Bosnia-Herzegovina y de hecho va a ser en esa zona, en Sarajevo, cuando matan al archiduque, al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, y eso gatilla la Primera Guerra Mundial. Pero las alianzas estaban hechas y por lo tanto aquí vamos a ver que el Imperio Turco se va a cuadrar con Alemania y con Austria. Claro. Y no le va a ir bien. No, pues no le va a ir bien, salía en el bando que no equivocado, exactamente. Y ahí, en medio de la guerra, van a ocurrir dos cosas. Por una parte, ya nos aparece en esta historia Mustafa, exactamente, que va a tener una participación bien destacada en la batalla de Galípoli, sí, donde va a ser Winston Churchill el que se equivoca. Que se equivoca y abre un frente turco que va a ser, de los Dardanelos, que va a ser un desastre. Claro. Así que eso por una parte. Y por otra, que ya incluso previo al estallido de la guerra, estos jóvenes turcos van a cometer atrocidades con... No, tremendo. Habían partido, de hecho, antes de la guerra, con las minorías étnicas. Y no solo étnicas, sino que particularmente con minorías cristianas. Entonces, claro, nosotros tenemos hoy día en la mira el genocidio de los armenios, que sin duda va a partir, digamos, antes, va a tener un punto álgido en 1915, pero se va a extender hasta posterior, después de la guerra, pero no son solamente los armenios, hay masacres en Siria, hay masacres en la zona de Palestina, hay persecución a todos los cristianos dentro del Imperio Turco, y esa es la razón por la que los que no mueren, porque muchos mueren, y los que no mueren deciden emigrar. Y ahí uno tiene la explicación del por qué, por ejemplo, en Chile hay tanta comunidad palestinos cristianos o sirios cristianos que llegaron a este país con pasaporte turco. Y esa es la razón del por qué en Chile a todos los llaman turcos, pero no son turcos, pero eran parte del Imperio Turco y tenían pasaporte turco. Claro. Así que eso por una parte. Y por otro lado se va a producir también, en medio de la guerra, la revuelta árabe. Y la revuelta árabe tiene que ver con el hecho de que los británicos, los franceses van a convencer, podríamos decir, a los árabes que se unan a ellos en contra del Imperio Turco Otomano. Estos jóvenes turcos, de hecho, habían tratado de acercar a los árabes, que eran la segunda, podríamos decir, sí, etnia al interior del imperio, la más importante, como con la idea de haber formado algo así como una monarquía dual, como era el Imperio Austrohúngaro. Pero los árabes no van a querer, los árabes ya estaban en el fondo resentidos con el hecho de que los turcos habían impuesto, sí, se habían impuesto por sobre todas las demás etnias al interior del imperio. Así que los árabes se van a aliar, ¿ya? Lawrence de Arabia está ahí, que les promete este mundo y el otro a los árabes, y los árabes se van a aliar a los británicos, a los franceses, en contra de los turcos. Promesas que los árabes y los turcos no cumplieron, y entonces eso es lo que va a hacer que, además, en medio de la guerra está el tratado que es secreto, ya de Sykes-Picot, donde están los británicos, los franceses y también están los rusos, que es lo que, en el fondo, se ponen de acuerdo que cuando termine la guerra... ¿Cómo se van a dividir en Medio Oriente? Porque hay que entender que ese tratado tiene que ver con que encontraron petróleo. Exactamente. O sea, entonces vienen los intereses, se dividen, y claro, cuando termina la guerra, el Imperio Turco Otomano queda en el bando de los perdedores. Y entonces, en los tratados de paz, en el primer tratado, el tratado de Sèvres, ya se decreta la disolución, en el fondo, de este imperio, y más que la disolución, le quitan todos los territorios, se queda el Imperio Turco Otomano con la península Anatolia solamente, pero una península Anatolia que queda ocupada por los británicos, por los franceses
y también por los griegos. Y entonces en ese momento es cuando Ataturk decide sacarse el uniforme militar, se pone el traje civil y decide liberar la guerra por la independencia. Exactamente. Y ahí eso va a culminar en 1923 con la declaración de la República de Turquía, donde además se va a hacer un tratado, que es el Tratado de Lausanne, que básicamente no va a tomar en cuenta lo que se había planteado para esta posguerra, que era, entre otras cosas, aceptar la presencia y darle un espacio al llamado Kurdistán, que nunca se hizo. Y por lo tanto, son 20 millones de personas sin nación. Entonces, efectivamente, ese tratado de Lausanne va a dar las fronteras de lo que es la Turquía actual, con los problemas que la Turquía actual sigue teniendo. Claro, y entonces aquí uno ya se enfrenta a que, bueno, Ataturk se va a transformar en este padre de los turcos que va a liderar esta república liberal, laica, con voto femenino, súper adelantado. Voto femenino, obliga a las mujeres a quitarse sacarse el velo, claro. a vestirse de manera occidental. O sea, en el fondo lo que hace es separar la política de la religión, algo que había estado siempre unido, y por lo tanto eso va a ser fundamental porque va a dejar la idea de ser califa como parte de, digamos, del Estado propiamente tal, y va a surgir esta Turquía moderna que va a considerar que ese es el gran principio. Cambia la capital, de hecho, también a Ankara. Precisamente porque, claro, Constantinopla tenía todo ese pasado turco-otomano de islamizado. Es Ataturk el que decide que Santa Sofía no sea mezquita, sino que sea museo. Entonces toma una serie de medidas, en el fondo, para crear esta república laica. Eso es la idea, que incluso la política de Turquía actual es lo que se llama el kemalismo. Pero a eso se le va a oponer la idea de que el Islam debe estar presente en la política. Así como Ataturk pensaba que una de las razones por las cuales el imperio turco-otomano había caído era precisamente por la importancia que tenía la religión, va a surgir la idea de que tenemos que recuperar la grandeza que algún día tuvo el que imperio se debía a la religión. religión. Entonces podríamos decir que hoy día lo que tenemos es un kemalismo aún presente que se empieza a oponer a un neo-otomanismo, porque a la muerte de Ataturk hay que comprender que va a haber un periodo bastante complejo donde van a haber golpes de Estado continuos y permanentes. Y esto básicamente va a tener una política, sobre todo en la década del 60 al 90, 97, de hecho el último, que va a ser compleja. Y hoy día tenemos la figura de Erdogan, y Erdogan representa el neo-otomanismo. Claro, pues esa idea... Aunque él se viste siempre de quemar a Ataturk, o sea, sí, lo ponía en todas partes como diciendo yo no soy lo que en verdad soy. Claro. Él llegó al poder, o sea, las primeras apariciones en el fondo es cuando él, en algunas manifestaciones, en un gobierno que ya había introducido y que comenzaba a hacer crecer el Islam en la política, él lee algunos versos. Y él era alcalde de Estambul. Sí, pues lo van a tomar hasta preso, van a ilegalizar su partido. Pero bueno, con el tiempo, con un cambio legal, va a poder reaparecer y crear un nuevo partido. Y desde siempre él se planteó con la idea de que había que recuperar la grandeza de Turquía, que había que prepararse para el año 2023, cuando se cumplían los 100 años de la República. Y él quiere estar en el poder y estuvo. Exactamente, pues y entonces un poco como decir, bueno, fue Ataturk el que crea la República, a los 100 años es Erdogan el que está, pero ahora con una república que quiere recuperar esas cosas, esa grandeza del pasado muy vinculadas al Islam. Y entonces ha tomado las medidas contrarias. Hoy día se ha islamizado, podríamos decir. Y si en algún momento dieron los pasos como para entrar en la Unión Europea, ¿ya? Eso ha quedado un poco olvidado y ha tomado más contacto, podríamos decir, con el mundo de las naciones del Medio Oriente, tener buenas relaciones con Rusia. Y Turquía es sin duda un actor importante, ¿ya? En todos los conflictos de Medio Oriente. De hecho, se dice que es Erdogan el principal responsable de la caída de Bashar al-Assad en Siria. No, y eso abre un nuevo escenario, o sea, sin duda. O sea, sería el responsable, pero además tenemos todo el tema kurdo que todavía está, y que de hecho acaban de ser como un armisticio, vamos a ver qué va a pasar con eso, pero eso también estuvo empapado no solo por la idea nacionalista, sino que empapado de Guerra Fría durante mucho tiempo, y por lo tanto es un conflicto de esos conflictos enraizados y raros, complejos. Sí, porque Turquía sí es miembro de la OTAN desde el principio. Del principio, precisamente por lo mismo. Claro.
Claro, así que pero Erdogan no permite la libertad de opinión, de prensa, de expresión. Ni tampoco a los opositores. No, para nada, porque de hecho está preparándose, porque él quiere volver a ser electo, pero ya no puede legalmente. Pero se tiene pensado que probablemente va a hacer ciertas cosas para mantenerse en el poder. Pero para eso ya ha ido eliminando a los opositores. De hecho, el que era el alcalde de Estambul aparecía como alguien que le podía entrar por los palos. Y bueno, lo acusaron de corrupción, de una serie de cosas, y lo tienen preso desde marzo. Sí, no, y lo impactante le pasó con la universidad. No, impactante, porque dentro de las cosas para sacarlo de ruedo, la universidad que le había dado su título le quitó el título. Él estudió. Donde él estudió, le quitó el título. Y le quitó el título porque en Turquía, por ley, para poder presentarse a presidente, hay que ser universitario, título universitario. Fíjate. Entonces, la verdad es que es bien impactante lo que está pasando ahí. Y las elecciones son en el año 2028. O sea, se está preparando. Se está preparando, porque claro, él no puede presentarse para el 2028, tendría que hacer un cambio constitucional, o otra alternativa que da la ley electoral en Turquía es convocar a elecciones anticipadas. Así que vamos a ver, pues tenemos de aquí al 2028. ¿Cómo vamos a ir el 2027? Vamos a ir el 2027 y lo que nos faltó mencionar un poco para todos los que quieran ir con nosotros, por supuesto que vamos a ir a Éfeso, que vamos a estar en Estambul sin duda, y que vamos a visitar varios lugares. Vamos a ir también a la Capadocia, que es una de las cosas que no mencionamos, pero que tiene que ver con ese mundo bizantino cristiano y esas, podríamos decir, como ciudades cavadas, que una maravilla. Y ahí está lleno también de monasterios, porque el mundo ortodoxo tiene una presencia súper importante también en Turquía, que tiene además paisajes sublimes. Así que nos preparamos para el 2027. Pero sin duda, estamos listos. Porque ahora pronto nos vamos a Escocia, y en octubre, los que nos quieran acompañar, porque ya Escocia está cerrado, vamos a ir a Francia. Así que vamos a recorrer la zona de la Alsacia, de la Borgoña, de la Champagne, bien experiencial. Así que va a estar súper entretenida. Mucho vino, champaña, mostaza, queso, por supuesto. Sí, ¿no? Porque el mejor panorama. El mejor panorama. Sí. Así que eso, nos vemos la próxima semana. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Barbarita, y gracias a todos.